Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días me levanto a la 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos servicios todos los domingos a la 1 p.m. Y también tenemos los estudios bíblicos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu, en verdad. Y hoy continuamos con la segunda parte de Rey Saúl. La incredulidad es mortal, sus consecuencias son trágicas y experimentaremos horrendas consecuencias si tratamos de liberarnos nosotros mismos de nuestros problemas, en vez de confiar en Dios para salvarnos de ellos. Esto está claro de las vidas de Saúl. Desde que Saúl hizo esa decisión de tomar el asunto en su propia mano, su vida fue cuesta abajo. Rápidamente su incredulidad abrió una puerta a toda clase de maldición en su corazón. De hecho, la vida de Saúl ilustra los pasos hacia la ruina, causada por la incredulidad. Después que Saúl pecó, su alma se volvió rígida y legalista. Ese espíritu legalista casi causa la muerte de su amado hijo, Jonatán. Jonatán y su paje de almas habían decidido montar un ataque a escondidas a la guarnición filistea. La emboscada causó tal confusión en el campamento filisteo que empezaron a pelear entre ellos matándose a sí mismos. El trastorno fue tal que la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. El 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 15. Cuando Saúl vio a los filisteos huyendo, él lanzó un ataque total. Él ordenó a sus tropas atacar todo el día sin parar. Al fin del día, los israelitas estaban tan cansados que estaban propensos a caer. Pero Saúl juró un juramento tonto. Si alguien se detenía para comer antes que la batalla acabará, ese hombre sería maldito. Jonatán no sabía acerca del juramento, porque estaba peleando en un área remota. Así que tomó un pequeño descanso de la escaramuza y al hacerlo comió un poco de miel de una colmena para refrescarse para la batalla. Esa noche los soldados de Saúl ya no soportaban más. Ellos corrieron furiosamente a los botines que ganaron y comenzaron a asar animales para comerlos. Ahora la ley judía establecía que la sangre tenía que ser drenada del animal antes de poder ser comido. Así que cuando Saúl vio esto, se enfureció. Él reprochó: ustedes, pueblo, no tienen respeto por la ley del Señor. Vosotros habéis prevaricado y no peques contra Jehová, comiendo las carnes con la sangre. En el capítulo 14, versículo 33. Saúl se había vuelto un legalista, designándose a sí mismo como el policía de la santidad. Sin duda, los sacerdotes cercanos lo aplaudieron diciendo: gracias a Dios, Saúl está haciendo algo a favor de la santidad. Pero de hecho, Saúl era el pecado más grande en todo esto. Este hombre fue totalmente desobediente, actuando con una evidente incredulidad. Aún
Él pudo declarar sin pensarlo 2 veces: Dios, al soldado hambriento que quebrantate una jota de la ley. Comiendo sangre no trae nada. Aquella noche Saúl tomó otra decisión tonta. Él decidió que su ejército continuara peleando toda la noche. Los sacerdotes protestaron, sin embargo, insistiendo que ellos consultarán al Señor primero. No obstante, cuando ellos oraron, Dios no respondió. Ahora Saúl estaba indignado otra vez. Él determinó: Dios no está hablando porque alguien es pecado. ¿Quién es el culpable? Él declaró: vive Jehová, que aún fuera Jonatán mi hijo, de seguro morirá. El capítulo 14, versículo 39. Esta clase de justicia propia se encuentra en todos los legalistas. Ellos no confían en Dios para que les dé su justicia. Entonces ellos tratan de inventar su propia justicia y acaba creyendo un sistema que disminuye su propio pecado, pero aumentan las fallas de otros. Saúl decidió echar suertes para averiguar quién estaba en pecado. La suerte final cayó sobre él mismo y sobre Jonatán. Inmediatamente Saúl se volvió contra su hijo, diciendo: yo no estoy en pecado. Debe ser tuyo, Jonatán. Admitió haber comido la miel, pero dijo que no sabía acerca del juramento. Sin embargo, Saúl estaba en una cruzada moral ahora, esforzándose para lucir santo. Si Dios no hubiera intervenido a través de su pueblo, Saúl hubiera matado a su propio hijo. Todo para probar su celo santo. En mi opinión, la incredulidad es la raíz causante de todo legalismo. ¿Cómo? El legalismo rehúsa aceptar las promesas del pacto de Dios, que su espíritu sujeta nuestros pecados, que nos da poder para obedecer, que pone temor de Dios en nosotros, que nos hace andar rectamente, que nos hace odiar el pecado cuando nos apartamos de la verdad del pacto de Dios, no confiando y esperando en Él para hacer el trabajo. Nos volvemos legalistas, construimos nuestros propios juegos de rígidas reglas carentes de poder del Espíritu. Saúl perdió todo discernimiento espiritual. La incredulidad de Saúl caracterizó su conciencia, haciéndole descuidado con el pecado. Repentinamente el pecado perdió su exclusiva pecaminosidad a los ojos de este una vez santo hombre. Vemos un ejemplo de esto cuando Samuel ordenó aniquilar a los amalecitas. El profeta dio a Saúl instrucciones puntuales de destruir todo lo concernente a Amalek, sus familias, sus ganados, todo. Él no debía perdonar nada ni a nadie. Sin embargo, cuando la batalla acabó, Saúl había conservado al rey Agag como un trofeo viviente. Él también conservó algunos botines, lo mejor del ganado amalecita, ropa y posesiones. Saúl aún tuvo la audacia de levantar un monumento a él mismo. Recordando su victoria una vez más, él mostró un evidente descuido hacia la palabra de Dios. Cuando Samuel llegó, no podía creer lo que veía. El campo de batalla era como un mercado
de pulgas gigantes. La gente estaba comerciando con ganado, probándose ropa nueva, asando animales. Sin embargo, lo más asombroso de todo fue que ahí en medio de la escena estaba parado el rey Agag. Samuel se dirigió solamente hacia Saúl y le demandó: ¿qué es ese balido que escucho? Saúl, Saúl, respondió con una mentira descarada. Oh, el pueblo perdonó algo del ganado, de manera que pudiera hacer sacrificios a Dios por la gran victoria. Pero he destruido el resto. Yo fui fiel en cumplir el mandamiento del Señor. Qué gran avivamiento vamos a tener. Samuel lloró en voz alta. Él preguntó a Saúl: ¿por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que he vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El 1 Samuel, capítulo 15, versículo 19. Saúl respondió: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, en el verso 20. ¿Cómo pudo Saúl estar tan ciego? Él mintió frente a una evidencia clara de que él había obedecido. Sin embargo, trágicamente Saúl creyó su propia mentira. Él había perdido todo discernimiento. Algunos cristianos hoy son como Saúl. Ellos son indulgentes en todo tipo concebible de desobediencia. Van directamente a la iglesia y oran: Señor, te ha dado lo mejor de mí. Aquí acepta mi sacrificio de alabanza. Estos creyentes son como la mujer descrita en Proverbios. El proceder de la mujer adulteria es así: come y limpia su boca, y dice: no he hecho maldad. El libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 20. ¿Cómo los cristianos caen en tal condición? Esto comienza cuando ellos rehúsan aceptar la justicia de Dios por la fe. Ellos tratan de establecer su propia justicia, volviéndose al legalismo, juzgando a otros. Ellos dudan en la fe, no esperando en Dios para dirección, y hacen las cosas a su manera. A través del tiempo, ellos pierden todo. Discernimiento y su conciencia son cauterizadas completamente. Finalmente se vuelven orgullosos de su propio pecado. De acuerdo con la Escritura, aquí es donde la semilla de lo oculto echa raíces. A los ojos de Dios, la desobediencia de no confiar en su palabra, igual a la hechicería, como dijo Samuel a Saúl. En esta escena, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría, la obstinación, capítulo 15, versículo 23. Cuando se pierde el discernimiento y se cauteriza la conciencia, no queda ninguna defensa contra un espíritu de celos. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El 1 Samuel capítulo 6, versículo 14. Ahora, Dios no envió literalmente un espíritu malo sobre Saúl. Él simplemente permitió que ocurriera lo evitable. Usted ve, cuando una persona es controlada por la incredulidad, llega a ese punto, se vuelve legalista, pierde el discernimiento y se cauteriza su conciencia. No tiene defensa contra la invasión de espíritus de celos y envidia. Y estos espíritus gemelos aterrorizan a toda alma en la que entran.
Para entonces Saúl realmente tuvo espasmos demoniáticos, dirilando y gritando a todos. Sus sirvientes estaban tan aterrorizados que llamaron a David para que tocara su arpa y cantaré salmos a Saúl para tratar de calmar su espíritu. Por supuesto, David era un hombre que confiaba en el Señor completamente y su música ungida trajo paz al alma de Saúl. El rey estaba tan agradecido que hizo David su paje de armas. Pero cuando David mostró valentía y habilidad en la batalla, Saúl se volvió locamente celoso de él. El celo vuelve a los creyentes criaturas horribles. Cualquiera que no confía en Dios tampoco confía en otros. La gente celosa acusa a otros de los pecados más evidentes en ellos mismos. Además, ellos se creen víctimas, están convencidos de que otros están siempre celosos de ellos, constantemente hablando de ellos, continuamente persiguiéndolos. El celo no es simplemente una faz que la gente pasa, es un espíritu del infierno. Le roba a la gente santa todos sus propios celestiales y causa que ellos se enfoquen en sus propias pequeñas batallas carnales. ¿Se pregunta usted de dónde le vino ese espíritu de celos a usted? Yo le urjo a usted que mire hacia atrás a sus tiempos de prueba y se pregunte a sí mismo cómo reaccionó usted. Se propuso confiar en Dios, no importando nada, o abrigó el pensamiento de que Dios no se presentó a tiempo para usted. Jesús vino para romper el conjuro de la brujería, de la incredulidad, para romper nuestras cadenas de legalismos y librarnos de las ataduras de los celos. Pero primero debemos admitir nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestra incredulidad. Luego entregar nuestro futuro, libertad y liberación totalmente al cuidado de Jesús. Y llegará el tiempo. Nuestra parte es no hacer nada, solo confiar en Él. Tenemos que darnos cuenta de que estamos siendo probados. Y Dios nos asegura que todo aquel que tiene fe y cree en Él, no importa qué tan desesperanzadora luzca la situación, sería honrado para que someta a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perseveró, se prueba con fuego, se hallaba en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El primero de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Comenzando con el texto que vamos a considerar, que se encuentra en el primer versículo del capítulo 15 del primero de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiste por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues está atento a las palabras de Jehová. Israel había perdido un rey a Jehová porque quería ser como las demás naciones. El primero de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Y Dios constituyó a Saúl como rey de Israel, a pesar de que Saúl iba a ocupar este puesto tan importante. Esto no quería decir que Saúl podía hacer con Israel como quisiera, sino que se tenía que someter a la palabra de Jehová, en los versículos 2 y el 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo
Amalek a Israel a ponerse en el camino cuando subía del Egipto. Ve pues, y iré a Amalek y destruiré todo lo que tiene, y no de apiades de él, matar hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camelos y asnos. La orden de Dios siempre es clara, y el mandato fue él de terminar con todos los hombres, mujeres y niños, así como también el ganado. Dios nunca le dijo que hiciera como le parecía, sino le dio una orden específica que tenía que cumplir al pie de la letra. Por eso Dios le dijo a Saúl en el versículo 1 que estuviera atento a la palabra de Jehová. Es nuestro deber estar atento a todos la palabra de Dios para hacer como Él nos dice. No podemos pretender tener mejores planes que lo de Dios, puesto que nuestros planes puedan tener debilidades y puedan fallar. Sin embargo, los planes de Dios son perfectos y siempre obediente la victoria. En el verso 7, 8 y el 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilah hasta llegar a Sul, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Saúl pudiera parecido como un hombre bondadoso que ha tenido gran misericordia por dejar vivo al rey de Amalek y parte del ganado para ofrecer sacrificio a Jehová por esta gran victoria. Sin embargo, se mostró como un hijo de desobediencia por no cumplir el mandato de Dios Jehová. Siempre sería fiel en aquellas cosas que nos promete. Segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Y lo podemos ver a través de esta historia, ya que a pesar de la infidelidad de Saúl, Dios le entregó la victoria sobre el pueblo de Amalek. En los siguientes versos podemos leer la conversación entre Dios y Samuel sobre esta desobediencia de Saúl. Los versículos 10 y el 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. En el versículo 13 podemos leer cuando Saúl llega y de la noticia a Samuel. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: Bendito seas tú, Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl dice que cumplió la palabra de Jehová. Sin embargo, Saúl no cumplió completamente el mandato, sino que dejó vivo al rey de Amalek y parte de su ganado, como si él fuera superior a Dios para quebrantar sus órdenes. Entonces en los versículos 22 y 23 encontrar nuestra respuesta al tema. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y al prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también ha desechado para que no sea rey. El versículo 23 dice claramente: de ha desechado para que no sea rey.
En ninguna parte se está excluyendo a Saúl de la salvación, sino que el Dios que da la vida, que la quita, el Dios que da riqueza, el Dios que empobrece, el Dios que todo lo puede, el Dios que pone y quita reyes en su infinita soberanía, destruyó a Saúl de reinado sobre el pueblo de Dios. Si Saúl cometió una desobediencia a Dios y esta desobediencia puede influir en su salvación, pero está la oportunidad de arrepentirse de ese pecado. Mas, lamentablemente fue desechado para ser rey. Y ese es el punto en esta historia. Saúl fue desechado para que no sea rey. El primero, su reinado, el llamado de Dios para su vida, en el versículo 28. La segunda, la presencia de Dios, el primero de Samuel en capítulo 16, versículo 14. Y el número 3, la amistad y el cuidado de Saúl, en versículo 26. ¿Qué ganó Saúl con estos pecados? Quisiera ser desechado por Dios, pero Samuel respondió que es lo que más le agrada al Señor, sus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. El 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 hasta 34. En el libro de Salmos 138, versículo 6. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación, la alemecita, hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas y cabras, camelos y burros. Actitud de la persona que se somete a otra y se deja dominar por ella, aceptando su voluntad. Un espíritu inmundo. El 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Falta de sumisión. Firmeza excesiva en las ideas o intenciones, aunque pueda ser erróneas. Llamamiento a Abel hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. A oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. ¿Qué tuvo que hacer el profeta Samuel? Dios dio una orden a Saúl. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Desobediencia. ¿Qué perdió Saúl? En el 1 de Samuel capítulo 15, versículo 9. ¿Por qué desechó Dios a Saúl? Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Oh, que el Señor te bendiga, le dijo. Lleva a cabo el mandato del Señor. ¿Cuál fue la respuesta del profeta Saúl? ¿Por qué Dios desechó a Saúl? ¿Qué pensó Dios al pecado? Rebelión. Le recordó quién era. Le recordó cuál era su misión. Le dijo cuál era el castigo de Dios por su pecado. Matar a rey Agag y alejarse de Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Incumplimiento de una ley y una orden. ¿Qué hizo Samuel cuando Saúl fue a hablar con él? Obstinó o terquedad. Y con esto termino, mis hermanos. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que nos da a poder vivir por toda la eternidad,
Repitan conmigo la oración de salvación y dice así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han dejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesar tu pecado y arrepentirte. Y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y encerrar voy a ser el Padre nuestro y seguir con una oración de bendición para el pueblo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración se la entregó Jehová a Aarón y a Moisés para la bendición de su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta 26. Dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.